Muy buenos días en esta mañana. Les saluda la doctora Ruth Marie Calderón y para que puedas llegar a tu trabajo, puedas llegar al lugar donde decidiste esta mañana hacer todas esas diligencias. Qué hermoso es compartir una palabra que no va a llevárselas el viento, una palabra que va a edificar tu vida. Y en esta mañana, mientras yo leía la palabra de Dios, me pareció muy interesante unos verbos que determina el libro de Santiago capítulo 4 a través del apóstol Pablo hablarnos a cada uno de nosotros. Y en esta mañana, ahí donde tú estás, yo anhelo que te animes, que te vuelvas a parar firme en Dios. El libro de Santiago capítulo 4 dice el versículo 6 y el versículo 7 lo siguiente. Y si tienes una Biblia, mejor todavía. Oye, tengo frío aquí en mi propia casa. Hace frío, Dios mío. Yo espero que hoy aumente esto, ¿verdad? Que haya más calorcito por la tarde. El libro de Santiago capítulo 4, versículo 6 y versículo 7 dice lo siguiente. Pero Dios da mayor gracia. ¿A quiénes? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es resistencia? Resistencia es oposición o firmeza delante de algo. En otras palabras, cuando Dios se mantiene resistente a los soberbios, en Puerto Rico hay un refrán que dice, es que no te trago. Es que no te trago, así como tenemos que ingerir líquidos, no te trago. Dios resiste, se opone y se mantiene firme y no se deja sacudir y no... ¿Cómo estás, Olga? Tantos años. Olga, bendiciones desde Puerto Rico. Wow, me quedé ahí paralizada, como un chico paralizado. Bendiciones, amiga de tantos años. Bueno, Dios no atiende los reclamos, las personas soberbias que se mueven en base a caprichos, egoísmo, repugnancia, maldad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué al humilde? Y usted sabe que el humilde no es el que se deja pasar la aplanadora, el que se deja atropellar por todo el mundo. Eso no es humildad. ¿Por qué Dios atiende al humilde? Bueno, pues esto es bien fácil. Diantre, qué clase de sol entró aquí donde yo estoy, ¿verdad? Qué hermoso. Dios atiende al humilde porque Dios lo es. Mire qué fácil, es el lenguaje que Él entiende. Dios atiende al humilde porque ese es el lenguaje que Él entiende. Él no se puede conectar con una persona soberbia. Porque el versículo 7 dice que hay una persona que es soberbia. Dice el versículo 7, sométete a Dios, porque es que Dios, el lenguaje que habla es el de humildad. ¡Clac! Ahí Él conecta, en el de humildad. Pero hay alguien que es soberbio y dice, resistid a nuestro adversario. Resistid al enemigo, a nuestro adversario, porque él sí es soberbio. Usted sabe que cuenta la Biblia y explica muy bien que Dios siendo Dios, nuestro adversario quería sacarlo del trono. Le dijo, espérate, vamos, déjame reunir a todos estos ángeles para nosotros sacar a Dios del trono y yo, el ángel de luz,
Me siento en ese trono y entonces ustedes me adoran a mí. Esa historia usted la puede encontrar en la Biblia muy claramente. Porque el que se mueve en la soberbia, el que se mueve en soberbia es solamente uno. Entonces es bien fácil de entender esto. El lenguaje de Dios es la humildad. Y la humildad no es decirle a todo el mundo que sí. La humildad no es dejarse pasar la planadora. Esos son mensajes del campo de Bayamón, Cerro Gordo, Bayamón. Para aquellos que no me entienden muy bien mi lenguaje. No es dejarse pasar por encima a todo el mundo. Humildad es reconocer delante de Dios todas las mañanitas que le necesitamos, que sin Él no somos nada y que nos examine como solamente Dios puede hacerlo. Usted sabe que quien puede examinarnos a nosotros es Dios. No es nuestra abuela, no es nuestro papá, no es el cónyuge. El que nos puede examinar a nosotros. Oh my God, el sol sigue. Quien puede examinarnos a nosotros se llama Dios. Él puede examinarnos, Él puede introducirse en cada área de nuestra vida, puede examinar todo nuestro ser. Y ahí donde tú estás, ¿qué tal? Si tú le dices a Dios, oye, me gustó eso, me encantó eso, tu lenguaje es el de humildad. El lenguaje de Dios es de humildad. Él no entiende el otro lenguaje porque el lenguaje de soberbia no le pertenece a Él. Entonces, ¿qué pasa en nuestro caminar? Y voy cerrando. ¿Qué pasa en nuestro caminar cuando nos movemos en soberbia? Pues esto es bien fácil. Cuando nosotros nos movemos en soberbia, el único final del discurso, el único final de nuestra vida es nuestra caída. Y en esta mañana, ahí donde tú estás, usted sabe que el mundo, el planeta, las personas se mueven así. Las personas se mueven en soberbia, no en humildad, sino en soberbia. O sea, hay un 98% de la población que se mueve en soberbia. Y estoy incluyendo a personas que están dentro de una iglesia. Las tengo que incluir porque pueden ir a la iglesia de lunes a domingo. Sí existe un movimiento a nivel mundial de soberbia. ¿Usted sabe cómo yo lo sé? Yo lo sé cuando yo estoy en un trabajo, por ejemplo. Para ponerles un ejemplo, yo soy la médico de la oficina y la secretaria quiere dar las instrucciones. La que abre la puerta quiere dar las instrucciones. La enfermera quiere dar las instrucciones. Todo el mundo quiere opinar, pero nadie se quiere sujetar a la autoridad del médico. Todo el mundo es médico en una oficina médica. Todo el mundo es médico. Todo el mundo opina, todo el mundo dice si la doctora lo hizo bien, no lo hizo bien, si la secretaria... Todo el mundo opina. Si eso es en el mundo de la salud, donde hasta el de seguridad quiere opinar de la ejecución de un médico, imagínese cómo estarán todas las otras oficinas a nivel mundial. Imagínese usted cómo estará la falta de sujeción a un policía, a una autoridad, a un pastor. Si yo en los años que tengo de médico, siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido lo mismo. Yo recuerdo cuando llegaba a sala de emergencia, un paro cardíaco, hasta el de seguridad entraba a ver lo que estaba pasando y opinaba. Eso era en Puerto Rico. Ay, Dios mío, qué muchas historias yo les pudiese contar a ustedes. Porque hay falta de sujeción a las autoridades y falta de respeto también. Y si eso es en la área de la salud, yo no quiero ver cómo están las escuelas donde los estudiantes no respetan a la maestra, donde los padres no respetan a los maestros, etcétera, etcétera y etcétera.
porque la soberbia es lo que nos mueve a nosotros. Estoy poniendo ejemplos de Ruth Calderón. Pero ella será la médico, pero esto no es así. Si eso es en el ámbito de la salud, yo no quiero saber cómo están las escuelas. Yo no quiero saber cómo no respetan a los principales de las escuelas. Yo no quiero, bendito, no quiero ni saber, porque ciertamente nos mueve la soberbia. Y después nos preguntamos por qué nos va mal. Y después nos preguntamos por qué no sacamos el pie del plato. Porque Dios no se mueve en la soberbia. Y con esto cierro. El versículo 8 dice, te conviene a ti y a ti, Ruth Calderón. O sea, nos conviene. Recuerde que cuando yo lo señalo a usted, estoy hablándome a mí también. Te conviene lo siguiente, en el versículo 8 dice que te acerques a Dios y Él entonces se acercará a vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire qué sencillo. Usted se acerca a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a renunciar en esta mañana a la soberbia. Vamos a respetar a las autoridades. Vamos a respetar a los líderes. Vamos a respetar a las cabezas que dice la Biblia que hay que respetarlas. Aunque usted piense que esa persona no es digna de ser policía, no es digna de ser pastor, no es digna de ser médico, porque usted se las sabe todas y como usted es tan y tan perfecto, pues Ruth no es digna, el policía tampoco, el maestro tampoco es digno, porque es que usted es una chavienda, decimos en Puerto Rico, una chavienda, usted es perfecto, por eso nadie es digno. Nadie es digno de ser feliz porque usted es perfecto. Nadie es digno de ser una autoridad y un líder. Así es la vida. Vamos a renunciar en esta mañana a la soberbia porque sabemos que no nos hace bien. No nos hace bien. Salimos trasquilados. Ay, Dios mío, que muchos refranes puertorriqueños yo he dado en esta mañana. Esta es la doctora Ruth Marie Calderón, una mujer completamente ordinaria que necesita mucho de Dios y por eso le busco, porque yo lo necesito, no porque soy perfecta, para nada, la más que necesita, por eso le busco. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración rapidito y vamos a decirle, Dios, en esta mañana de verdad que hemos aprendido en el libro de Santiago capítulo 4 que la soberbia tú la resistes, tú no la toleras, Dios amado. Tú no la toleras y te pedimos en esta mañana que tú añadas a nuestra vida esa humildad que solo proviene de ti porque no la tenemos así de naturalidad. Proviene del mismo corazón de Dios. Ese es tu lenguaje. Dios, ese es tu lenguaje, la humildad. Bendecimos a cada una de las naciones que nos siguen día tras día por esta red social y sabemos que esta palabra va a ser penetrante a tu corazón. ¿Porque lo dice Ruth? No, porque es palabra de Dios. Muy buenos días. Bye.